buenas noches. Mi nombre es Donato Diego Martínez y pertenezco al grupo M14 C3 G15-052. Para mí es un gusto saludarles y desearles un excelente fin de semana. También aprovecho para comentarles que he terminado con mis actividades y obviamente pues en este medio les presento mis dibujos de los 4 modelos atómicos. Bueno, pues para empezar, el primer modelo atómico, la que voy a presentar, es de Dalton. Bien, este es el dibujo que ilustré mediante la aplicación o programa de Paint de Windows. Bueno, pues aquí en este caso Dalton, en el modelo atómico, lo que él representa y dice que el átomo es la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Él propuso que los átomos eran los bloques de construcción básicos de la materia, que representaba como esferas sólidas. Así es. En este caso yo dibujé unas esferas sólidas, tal y cual él lo manifestaba en su modelo atómico. Esto lo propuso en el año de 1803. Aprovecho también esta parte que es muy importante. Dalton pensaba que los átomos de un elemento eran iguales de cada elemento. También él pensaba que los átomos eran obviamente indestructibles y que no podían cambiarse entre sí. ¿Por qué indivisible? Bueno, pues porque él pensaba que los átomos no podían romperse en pedazos o hacerse más pequeños. Los átomos obviamente de un elemento dado son idénticos en masa y propiedades. Bien amigos, esto yo concluyo ya con lo que vendría siendo el modelo atómico de Dalton. Bueno, ahora voy a seguir con el modelo atómico de Thomson. Bien. Aquí, de igual manera, ilustré dibujando el modelo de Thomson. Bueno, claramente aquí dice que él descubrió el electrón en el año de 1897. Bien. Bueno, el modelo atómico de Thomson en realidad fue quien él descubrió el electrón, el átomo quien él consideraba como una esfera con carga positiva con electrones. También fue quien descubrió partículas cargadas negativamente. Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutral. También él pensó que el átomo consistía en una esfera de carga eléctrica, de tal manera, bueno, pues que él ya pensaba que esto es de manera positiva en los electrones para neutralizar la carga positiva. Sin embargo, hay una parte muy importante en la que él dice que la carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto, pues un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Esto es lo que él pensaba en su modelo atómico.
Bueno, pues ahora voy a continuar con el modelo atómico de Rutherford. Veamos qué dice Rutherford. Bien. Ernest Rutherford también lo ilustré de tal modo como él lo representaba en su tiempo. Bueno, él decía que el átomo era o tenía una similitud en el sistema o como el sistema planetario. Es decir, tenía una forma como si fuera un sistema, como planetario, por así decirlo, ¿no? Bien. Según el modelo de Rutherford, el átomo tiene un núcleo central. Ajá. Rodeado de electrones. El núcleo se compone de partículas con cargas positivas, a las que denominó protones, y de partículas con cargas negativas. Bien, denominadas cargas electrones, de esta manera él lo representa. Las cargas eléctricas de protones y electrones son de distinto signo, pero de igual intensidad, por lo cual los átomos son eléctricamente neutros, y que los electrones serían como minúsculas partículas de polvo girando en órbitas circulares o elípticas dentro de una esfera, así tal cual como lo represento en la ilustración de la imagen que les muestro. En su modelo atómico dice que los electrones orbitan en un espacio vacío alrededor de una minúscula carga situada en el centro del átomo. Pues bien, esto es lo que él manifiesta en su modelo atómico. Ahora me voy a pasar a Borg. Sí. Bien. Él dice, en su modelo atómico, que es un modelo clásico del atómico, pero que él fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Bueno, ¿qué explica él? Él explica cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Según Borg, los electrones de un átomo solamente pueden estar en órbita determinadas según su nivel de energía. ¿Sí? Los electrones giran en orden circulares, ocupando la órbita con menor energía posible, ¿sí? O la órbita más cercana al núcleo. Esto es porque, según él, el nivel de energía es como se mueven los electrones. Ajá. Bien. Él también dice que la órbita con menor energía posible, obviamente, la órbita más cercana al núcleo es como giran los electrones. También calculó él las órbitas permitidas, distancia del cual se hallaba el núcleo de cada una de las órbitas, en el átomo de hidrógeno. Pues bien, ¿qué más dice él? También hay que destacar, en este caso, que esto ya me paso sobre lo que vendría siendo las relaciones químicas. Bueno,
Dice aquí que no intervienen nunca los núcleos de los átomos, sino solamente la corteza electrónica externa, dado que el núcleo es la parte que le da identidad al átomo. Esto al final de la transformación sigue siendo los mismos átomos que había al principio, solo que se agrupaba de una forma diferente. En el proceso de reacción simplemente había un reordenamiento. Por lo tanto, en una reacción química siempre se conseguiría el número y el tipo de átomo, la carga eléctrica y la masa total. Es decir, todo lo que había al inicio debería aparecer al final. Esto lo que estoy mencionando, es sobre la diferencia, ¿sí?, entre la relación de reacción y ecuación química y los modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlace, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Es la transformación, por ejemplo, y la forma de comunicarlo entre científicos o entre personas interesadas. Es a través de una ecuación en la que se pone la fórmula química, tanto los reactivos como los productos, y se señala la diversión en que se transcorre la reacción mediante una flecha. Por ejemplo, cuando unimos nitrógeno con hidrógeno bajo determinadas condiciones, se produce amoníaco, y esto para trasladar este hecho se está reaccionando a una ecuación. En este caso escribiríamos los números químicas en el nitrógeno de una molécula. Perdón, amigos. Bien. También, por ejemplo, la diferencia entre los modelos atómicos, la representación gráfica del modelo es la estructura que tienen los átomos y cómo son, y de qué manera se comportan. Por ejemplo, este caso es lo que voy a mencionar con respecto dice, explica la relación, ¿sí? Dice, explica la relación que hay entre la reacción química, esto ya lo dije, pero lo voy a simplificar, ¿sí? Lo voy a simplificar y para que se entienda de una manera cómo se estructura todo esto. Bien, en este caso, la diferencia, por ejemplo,
entre los modelos atómicos. ¿Sí? El modelo atómico es una representación gráfica, o más bien de la representación de cómo hoy en día nosotros podemos ver la estructura que tienen los átomos, cómo son, por ejemplo, y cómo se comportan. Por ejemplo, bueno, en este caso Dalton postuló que la materia está compuesta por partículas diminutas, indivisibles, indestructibles, llamadas átomos, así como una pequeña esfera, ¿sí? La diferencia entre el modelo de Thomson, que Thomson dice que era, o más bien que él en su modelo, él agregó cargas negativas y positivas a su modelo. Y la similitud principal era que el núcleo era una esfera, a diferencia de Thomson. Rutherford dijo que los protones están en el núcleo con carga positiva y que los electrones se encontraban girando afuera del núcleo. Burke, sin embargo, en su modelo, él añadió los neutrones, ¿sí?, en el núcleo, y los electrones giraban a nivel de energía bien definidas, y como similitud mantenían que los electrones rodeaban en el núcleo. Ahora, concepto de reacción química y qué relación tiene con ecuación química. Bien, por ejemplo, cuando decimos cuando se produce se produce una reacción química, nos referimos a un proceso en el cual van varias sustancias de que nominamos reactivos se transforman de tal manera que aparezcan sustancias nuevas que nosotros denominamos productos. Este proceso es más fácil cuando el contacto entre reactivos se facilita, es decir, si están en el estado líquido, gaseoso o en disolución, en la conformación de un producto no siempre, pero a veces sí se puede. Por ejemplo, cuando observamos que se transforman precipitados, es decir, que la aparición de sólidos en el interior de un líquido, y cuando se forman gases, porque, bueno, esto se produce un cambio de color también y un desplazamiento del uso de la energía. Bien, ya de manera más personal, yo lo simplifico de esta manera. ¿Cuándo sucede esta reacción? Bueno, pues simplemente cuando nosotros metemos líquido en un recipiente y lo metemos al refrigerador, lo convertimos en estado sólido. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando ese hielo ya transformado lo ponemos en un sartén caliente? Obviamente se va a deshacer, y la reacción lo que va a hacer es que ahora ese hielo se va a convertir en líquido, pero a su vez también en gaseoso, ya que va a evaporar. Ajá. Para posteriormente eso se convierte en líquido. Todo lo que evapora se convierte en agua nuevamente. Esas son las reacciones que, podría ocurrir en una reacción de modelos, y de estos modelos de la química y las reacciones entre
estados de composición, tanto líquido, gaseoso o sólido. Bueno amigos, esto sería todo. Repito, mi nombre es Donato Diego Martínez y me despido. Hasta la próxima.